Hola, muy buenas tardes. Un placer volverles a saludar por este medio. Hoy nos encontramos acá en este siguiente tutorial para demostrarles o enseñarles cómo completar las planillas que nos dejó el Departamento de Evaluación para el año escolar 2020. Entonces, este documento, este libro Excel está en la plataforma de la institución. Allí deberán ingresar con sus datos, con su contraseña y descargar este documento. Una vez que hagan la descarga, van a notar que el libro Excel está compuesto por 4 hojas o 4 pestañas en este caso, que llevan el nombre de nómina, llevan nombre de insumos, parciales y resumen. En esta hoja resumen, entonces, es donde nos indicará si el alumno es aprobado al siguiente o removido al siguiente año o si automáticamente entonces pierde el año. En esta cuestión vamos a ir llenando datos. El departamento de evaluación se tomó la tarea de dejarnos ya las planillas listas con fórmulas. Lo único que vamos a hacer acá es un trabajo de completar información que es de forma individualizada porque no todos tenemos las mismas evaluaciones, entonces es el proceso que debe hacer el docente. En un primer momento tenemos que llenar esta hoja base, que es como la hoja donde tiene las referencias básicas, que es el nombre del centro, el nivel con el que trabajamos, la asignatura, el docente, el grado del curso y la nómina de estudiantes, que eso va a variar también dependiendo del grado. Entonces, en un primer momento, lo que debemos llenar acá, entonces, el colegio, en este caso, toda la información que yo haga en esta primera hoja se me va a ver reflejado en la hoja de insumos, en la hoja de parciales y en la hoja de resumen. En este caso tenemos entonces que acá el centro educativo se llama Colegio Técnico San Francisco, ¿verdad? Que es nuestro colegio, pero vamos a suponer que tiene otro nombre, vamos a colocarle San Miguel. Y si nos vamos un momento, entonces a la hoja de insumos no tiene encabezado, acá no la vamos a ver, pero si nos vamos un momento acá a la hoja de parciales, subimos un momentito, vamos a ver entonces que aquí ya me cambió automáticamente a Colegio San Miguel. Aparece entonces la docente, vamos a suponer que no es historia y geografía, sino que es castellano. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces tenemos acá nos vamos un momentito entonces a la hoja de parciales y vemos que automáticamente me cambió entonces tanto en la hoja de parciales como en la hoja de resumen, que es las que tienen acá el encabezado. Y ahí automáticamente entonces todo lo que vaya a ir haciendo se me va a ir modificando. Luego que tenemos ya lleno esta información del colegio, acá donde dice el nivel, tenemos para seleccionar si trabajamos en la parte básica o es superior bachillerato. En este caso ahí se selecciona. En el caso de este docente va a trabajar con superior bachillerato. Y bueno, acá el nombre y esto sí se debe llenar de forma manual. Luego nos vamos a la nómina de estudiantes, que eso también va a variar según el grado o el curso, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo acá. Todos los cambios que yo haga en la nómina de estudiantes se me va a ver reflejado tanto en la hoja de insumos como en la hoja de parciales. Y en el caso de la hoja de resumen, ahí sí no va a tener modificación, ahí sí tenemos que hacerlo de forma manual, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos de forma un poquito más sencilla. En este caso, vamos a colocar acá, vamos a suponer que tenemos un estudiante más, vamos a colocarle aquí María Pérez. Tenemos un estudiante más. Si nos vamos a la hoja de insumos, vemos que ya aparece entonces reflejada en la hoja de insumos. Y si nos vamos acá a esta hoja, ya vemos que en la hoja de parciales también aparece reflejada. Pero en el caso de la hoja de resumen todavía no aparece reflejado. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, entonces nos vamos acá. La forma más sencilla es colocarla acá el igual. Me voy a la hoja o al caso de hoja de nómina. Aquí tengo el estudiante que quiero, le doy clic ahí, le doy enter y automáticamente traslado el nombre de la persona. Va a surgir, por ejemplo, que van a decir, pero si tenemos muchos estudiantes para cambiar esto de forma manual, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿cómo podemos hacer si tenemos muchos estudiantes? Vamos a hacer aquí otro pequeño ejemplo.
en la hoja de resumen no tengo estudiantes y tengo que trasladarlos porque recuerden que ahí no se va a copiar lo que hagamos en esa hoja, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar un momentito acá. Vamos a suponer que lo estoy haciendo de nuevo. Tengo la planilla en blanco. ¿Cómo hago? Entonces me voy acá a la hoja de resumen. Me voy a ubicar en la casilla que quiero trabajar. Me voy a ir, le voy a dar igual. Me voy a la planilla de nómina. Selecciono entonces a mi primer estudiante. Le damos enter ahí y aparece este estudiante. ¿Cómo facilitamos el trabajo para no ir estudiante por estudiante? Agarramos entonces acá, vamos a seleccionar y vamos a arrastrar nuestra fórmula. Y automáticamente me va a arrastrar entonces la nómina que ya tengo en la primera hoja. En este caso, tenemos listos ya los estudiantes. ¿Cómo hacemos entonces para ir modificando lo que tiene que ver con la hoja de resumen? Vamos a borrar aquí a María Pérez, porque María Pérez es ficticia acá. La inventamos para hacer el ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver aquí a comprobar. Y perfecto, está listo entonces. ¿Cómo hacemos entonces en el caso de los insumos? ¿Cómo vamos a llenar acá? Las planillas, como ya les decía, el departamento de evaluación nos dejó todo listo. Solamente lo que tenemos que completar es la nota de nuestros estudiantes. Cuando les digo listo, bueno, ya están las columnas elaboradas con cada parcial de forma individual, lo que trabajó el estudiante de forma individual, lo que hizo en forma grupal y las pruebas que se hicieron de forma también individual. Y a eso se le llama entonces el insumo 1, insumo 2 e insumo 3. En este caso van a notar que hay unas casillas que están como de color rojo, con números rojos. Esos son los estudiantes que todavía, o por decirlo de alguna forma, reprobaron allí. Entonces, las notas recuerden que va a ir del 1 al 10. Si yo coloco, por ejemplo, una nota que tiene que ver con 11, ¿sí? Vamos a ver acá. Perdón, vamos acá. Regresemos un momento. Y recordar entonces que la nota van a ir del 1 al 10. Si en este caso, por ejemplo, tenemos esto aquí en color rojo, quiere decir que el estudiante todavía no ha subido el porcentaje que debería. Y vamos a suponer que aquí este alumno sacó 8 y no sacó 6. Entonces automáticamente cambia aquí su color, ¿verdad? Tenemos listo esta información acá. Ya nos indica entonces los promedios que tiene el estudiante por los insumos. Si me voy a la hoja de parciales, notamos que hay una columna que me pide el insumo 1, el insumo 2 y el insumo 3. Aquí yo ya hice la labor de llenar, pero vamos a suponer que todavía está en blanco estas casillas. Vamos a hacer el ejemplo con estas 3 casillas para poderles enseñar. Les decía entonces que ya están fórmulas listas. Estas casillas solamente son las que tenemos que completar. Una vez que se haga la primera llenada desde la planilla, se nos va a hacer súper fácil completar la actividad en la siguiente. Y esto pues nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces acá me está pidiendo en parciales la nota del insumo 2, el insumo 1, el insumo 2 y el insumo 3. Entonces me voy a ir acá al insumo 1, le voy a dar clic, me voy a ir al insumo y me está pidiendo la nota del insumo 1. ¿Dónde tengo yo esa nota de ese insumo 1? Acá. Le doy ahí clic y le doy entonces enter. Y automáticamente me aparece entonces la información del insumo 1. ¿Cómo hago para completar a los otros compañeros? Entonces arrastro allí la fórmula y me aparece ahí ya lo del insumo 1. Y así automáticamente me voy a ir entonces, me está pidiendo la nota del insumo 2, que ya la tengo acá en promedio. Otra cosa que no les había dicho es que si nos cliqueamos la primera columna y vamos a ver entonces la fórmula que tiene esta columna para obtener el promedio. Luego nos vamos entonces, quedamos en el insumo 2, ¿verdad? Nota aquí en parciales, me voy acá a la primera casilla donde quiero arrastrar mi información, le voy a dar igual,
me voy a insumos, me voy al insumo número 2, que es donde quiero colocar aquí, y me llevo al primer estudiante, le doy enter y automáticamente entonces tenemos ahí a ese estudiante. Arrastramos la fórmula y para que le aparezca entonces a todos. Volvemos a repetir el procedimiento, me voy acá, doy igual, me voy al insumo número 3, a ver dónde tenemos el insumo número 3, aquí ya tenemos listo en promedio, le damos enter y automáticamente entonces me aparece ya reflejado y vamos a ir arrastrando la fórmula para completar. Van a ver que acá los estudiantes que están en color rojo tienen la oportunidad para hacer sus recuperativos. Entonces ahí puede ser que el alumno pueda hacer los intentos para recuperar estas notas y ahí pues sí la vamos a ir cliqueando de forma manual. Y así sucesivamente nos vamos a ir llenando los insumos acá en la planilla de insumos una vez llenan con sus notas. Tenemos todos los insumos para arrastrar y pegar entonces en la hoja de parciales. Y con eso tenemos completado acá ya por primer parcial, segundo parcial, así hasta llegar entonces al sexto parcial, que es lo que corresponde a nuestro año escolar. Y una vez que ya tengamos completado toda esta información que nos van pidiendo allí, ahí automáticamente, por ejemplo, ya cuando terminemos el primer parcial, aquí en la hoja de insumos nos va a aparecer, vamos un momento acá, aquí tenemos primer parcial, cuarto parcial y nos vamos a ir al sexto parcial. En la hoja de parciales, todas estas fórmulas que tenemos acá automáticamente nos va a arrojar. Todo esto está ya completado entonces con fórmulas. Si cliqueamos la primera casilla, vamos a ver entonces ahí las fórmulas que tenemos con cada uno. Entonces, una vez que ya tengamos completado toda esta planilla con el arrastre de información a la planilla de parciales, nos vamos a ir a la planilla de resumen. En este caso, la planilla de resumen va a aparecer acá en blanco. Aquí sí tenemos que arrastrar toda la información y para este caso vamos a hacer acá. Entonces tenemos que, lo primero que tenemos que arrastrar van a ser entonces acá a los estudiantes, que ya les dije cómo tienen que hacerlo. Y automáticamente las notas igual las tienen que ir de forma manual haciendo el arrastre. Acá, ¿cómo vamos a hacer? Automáticamente nos dice que el primer trimestre, el primer parcial, nos está pidiendo el primer parcial del primer trimestre. Entonces vamos a buscar aquí el primer parcial en nuestra casilla, ¿sí? Y nos está pidiendo entonces el primer parcial del trimestre. En este caso nos está pidiendo este promedio. Entonces nos vamos acá, le vamos a dar entonces igual. Nos vamos a la hoja de parciales y aquí le damos enter y automáticamente entonces copiamos acá el primer parcial. Ya saben cómo hacer, entonces deslizamos o arrastramos nuestra fórmula y ahí nos aparece entonces el segundo, el primer parcial ya listo. Vamos a borrar entonces el segundo parcial para que se note acá. Con este ejemplo entonces cerramos acá en la planilla para irnos al final. Entonces borro acá, me ubico en la primera casilla que tenemos, le vamos a dar entonces acá el igual, ubicamos nuestro igual, nos vamos a la planilla parciales, nos está pidiendo entonces el segundo parcial. Entonces nos vamos al parcial, vamos a ubicarnos en el promedio del segundo parcial, damos clic allí, nos vamos con enter y ya tenemos entonces al primer alumno y arrastramos nuestras notas. Y ahí tenemos ya entonces, y así vamos a ir sucesivamente completando con el primero, el segundo. Y esto que nos aparece acá, ¿de dónde lo va a tomar? Bueno, acá en los parciales, acá, perdón, en la hoja de resumen, ya tenemos, si nos ubicamos acá, el promedio del 80%, entonces nos va a ir arrastrando y así vamos a ir automáticamente, ir copiando entonces uno por uno hasta llenar
nuestra información final. ¿Y de dónde vamos a sacar esa información? Bueno, aquí tenemos el promedio del primer trimestre. Entonces me voy acá. Aquí me están pidiendo en la hoja de resumen el promedio del primer trimestre, ¿verdad? Entonces me voy acá, borro y tomo de la hoja de parcial y así sucesivamente. Es un trabajo más metódico, el cual lo que tenemos que ir prestando bastante atención para ir completando. Una vez que esto termine, se haga ya el completar, la hoja de resumen pues va a estar lista para decirme qué estudiantes van a ir entonces a los exámenes supletorios, al examen remedial y ya por último el examen de gracia, ¿sí? Vamos a suponer aquí que un estudiante, aquí ya en estas casillas me va a decir qué estudiantes están aprobados, cuáles van a ir al supletorio. Si el estudiante pasa al supletorio, pero acá en el supletorio no alcanza su remedial, no alcanza el supletorio, vuelve y reprueba. Recuerden que tienen que tener por encima de 7 para pasar, entonces nos vamos a ir al examen remedial y si en el examen remedial ya no aprueba, nos vamos al examen de gracia y ahí en el examen de gracia si ya no aprueba, pues ahí automáticamente sí, me va a decir qué estudiante aprobó y quién no. Vamos a hacer un ejemplo por acá, aquí automáticamente todo esto tiene fórmula, ¿sí? Ya esto está listo, solamente se nos va a arrojar de forma automática, que es lo que nos facilita muchísimo el trabajo. Ahí vamos a ver, acá en la parte de arriba, si notan, vamos a seleccionar acá. Acá se nos ve entonces la fórmula que tiene cada de una de esas casillas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este estudiante aquí en su examen de mejora, vamos a suponer aquí el examen, el estudiante no aprobó, por lo tanto aparece ahí de color rojo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que el estudiante aquí sacó 8, no sacó el 5. Automáticamente entonces me va a pasar a aprobado. Si el estudiante tiene por debajo entonces de 6, vamos a hacer este ejemplo acá, me aparece acá con supletorio. Si el estudiante fue a supletorio y sacó, a ver, vamos a colocarle aquí 9, automáticamente entonces me cambia la hoja aquí y me va a indicar entonces que el estudiante fue aprobado, que no, hasta llegar al examen de gracia. Si ya en el examen de gracia aparece con este colorcito acá rojo, quiere decir que ya el estudiante pierde el año. Entonces, esto es todo el proceso de llenado de nuestra planilla. Es un proceso que nos facilita nuestro trabajo, que son una planilla bastante amplias, bien definidas. Y pues el trabajo que tenemos que hacer como docentes es estar claros allí con la información, con nuestros puntajes, tenerlos bien ordenaditos y cargar entonces las nóminas como se le venían representando. Entonces, cualquier duda, ya saben que el departamento de evaluación está para ayudarles, igual el departamento del área de tecnología. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro momento.